Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este congreso de la Comunidad de Colegios Alemanes AGDS. Le damos la bienvenida. Quiero agradecer a nuestro patrocinador principal, que es la Embajada de Alemania, y también un gran agradecimiento para nuestros auspiciantes de este congreso de la AGDS del año 2021. Y nuestros auspiciantes son Boehringer Ingelheim, Second Tour y Barkey. Así que un agradecimiento muy grande a todos ellos. El tema principal de la charla es la clase de educación física. Gestión de la clase en la presencialidad y en la virtualidad. Métodos y estilos de enseñanza. La misma va a ser dada, y es un honor y un placer presentarlo, ¿sí?, por el licenciado profesor Alejandro de Brandi. El profesor Alejandro de Brandi tiene una vasta experiencia y un gran recorrido tanto en nuestra comunidad como fuera de ella. Es licenciado en Educación Física, Orientación al Tiempo Libre y la Recreación, título que otorgó la Universidad FASTA de Mar del Plata. Maestro especializado en Educación Física y, por supuesto, profesor de Educación Física, ambos títulos otorgados por el Instituto Superior de Formación Docente número 19 de Mar del Plata. Director del Departamento de Educación Física del Instituto Juan Gutenberg de Mar del Plata. Y director de la licenciatura en Educación Física, Universidad FASTA, con orientación al alto rendimiento y al entrenamiento deportivo. Buenas tardes a todos y todas. Para mí es un honor estar representando primero al Instituto Gutenberg de Mar del Plata y sobre todo compartir esta charla con los compañeros de trabajo que habitualmente tenemos la suerte de trabajar en las escuelas alemanas. Bien, ahí como el título del congreso lo amerita, cómo gestionamos escuelas en tiempos de incertidumbre. Ahí hay un cuadro que se llama El juego terrible de Giorgio de Chirico, que me parece que representa un poco los tiempos que estamos pasando, y dos fotos mías, un poco haciendo equilibrio, como lo que están pasando muchas escuelas de la Argentina, y tratando de adaptarnos a otros medios, en este caso bajo el agua. Este sería el título principal. Cuando uno se plantea una clase de educación física ante un tema que a lo mejor es tan trillado como ¿qué significa preparar una clase de educación física? Esperemos que estas caras de miedo, de resignación o de ver qué pasa, al final sean las de ustedes con una satisfacción. La idea es presentar esta charla como si fuera un partido de fútbol, por eso la foto anterior. Creo que vamos a presentar, la idea es jugar con esta aplicación y la consigna que van a tener que responder es esta, ¿no? De lo que creen que vamos a hablar hoy en esta propuesta sobre la clase de educación física. Van a entrar en una aplicación que se llama Mentimeter y ahí agregan 5 palabras en los casilleros que seguramente están mirando, envían, y Esteban, al que agradezco desde la técnica, me va a estar ayudando con esta actividad. Como les decía, la idea es esta, ¿sí? Sería mal de mi parte no haber preparado la charla de la misma manera en que preparo una clase todos los días en el colegio. Entonces, la idea es jugar con esta aplicación Mentimeter. Nosotros estamos en esta fase de calentamiento todavía, no hemos empezado el partido, y vamos a jugar con algunas preguntas que motivan la charla, el encuentro y la reflexión. Estamos en esta etapa, el calentamiento, los equipos están en la cancha, estamos entrando en calor, y la mejor forma de entrar en calor en una charla es a través de preguntas, ¿sí? Yo tengo 2 dichos desde mi paso por el Instituto de Formación Docente. Siempre les decía estas 2 frases a mis alumnos. Dime cómo planificas la clase y te diré qué enseñas.
y enséñame tu lugar de trabajo y te diré qué profesor o profesora eres. ¿Por qué? Primero porque me recuerdo mi primer trabajo en donde me ofrecieron una escuela y obviamente que dije que sí, pero me daban un pasillo largo y finito para dar clases. Y ahí me di cuenta que todos mis alumnos corrían en una dirección y tenían que volver casi en la misma, o no había mucho espacio para desarrollar, me decían que no podía jugar con pelotas, bueno, y hay un montón de cosas que tuvimos que inventar en ese espacio. Y segundo, hay instituciones en donde piden una forma de planificación que es arbitraria, o otros profesores que tenemos algunas características de planificación muy sofisticada, o algunos a través de algunos papeles eh, de, a veces muy desprolijamente entregados. Estas dos preguntas sería a lo mejor conveniente que las realizáramos y que las contestemos en nuestra soledad a veces, ¿no? O en nuestros equipos de trabajo para ver qué realidad tenemos. En las realidades de las escuelas alemanas, seguramente los lugares de trabajo son adecuados en la gran mayoría de las escuelas, por lo menos las que conozco, ¿sí? Y algunas de las cosas que vamos a ver están solucionadas porque los espacios y los materiales de trabajo a lo mejor son los adecuados. Pero en este calentamiento también hay otras preguntas que nos podemos hacer, ¿no? Como las que están en la plantilla, en esta filmina, en donde hablamos de qué diseño de la clase tenemos, dónde está puesta la atención, si en el alumno o en la tarea, que son preguntas que a lo mejor no son de fácil respuesta, ni tampoco a veces de fácil solución. Y de acuerdo a los paradigmas que atraviesan la educación física, a veces estamos parados en el alumno y a veces estamos parados en la tarea. Por eso también hay distintas miradas, y por suerte hay distintas miradas según nuestra formación, a dónde tiene que estar hoy centrado el tema si en el aprendizaje o en la enseñanza. Esta es una vieja discusión que venimos atravesando los profesores de educación física, pero vuelvo a decir, de acuerdo al paradigma, a la escuela o a los lineamientos curriculares de cada provincia, la mirada está puesta más en un lado que en el otro. La estructura de la clase, que la vamos a hablar dentro de un ratito, también, porque hay docentes que tienen una estructura de clase muy rígida y algunos que tienen la estructura más flexible, ¿sí? Algunos se adaptan a estos cambios y sobre todo con este cambio de modalidad de la virtualidad a la presencialidad y viceversa, tenemos que tener una actitud diferente. El tema central de la clase, cuando tomamos un punto para que estas preguntas nos sirvan de precalentamiento o calentamiento, es ¿dónde está el tema central de la clase? ¿Vinculado a la clase anterior o vinculado a la clase que sigue? ¿Sí? Uno siempre recomienda tener una planilla, una ficha de la clase, o por lo menos los que tenemos un poco más de canas en el pelo, nos han enseñado así, ¿no? De tener un mapeo de la clase en una hoja para no olvidarnos de ningún detalle. Como la entrada en calor está llegando a su fin, también hay más preguntas, ¿no? Y sobre todo, nosotros fuimos educados más en el paradigma de la respuesta, ya que los profesores que yo tuve, por ejemplo, tenían respuesta a todo, y siempre las respuestas que ellos tenían eran las únicas. Yo ahora estoy parado en el paradigma de la pregunta, y lo que hago es generar preguntas, y a través de estas preguntas puedo llegar mejor a dar respuesta, que generalmente es una construcción de todos y no es una forma que yo tengo todo resuelto o yo sé más que alguno de ustedes. Por eso digo, si tengo en claro la escuela, el Departamento de Educación Física, ¿a dónde quiere llegar con los saberes en educación física? Y cómo yo gestiono esos progresos de mis alumnos, o qué pasa cuando no genero progresos.
a dónde es el destino que quiero apuntar con todas las horas de educación física que tengo en un año de trabajo. Me pregunto si las actividades que doy son adaptadas al nivel de mi grupo, o da lo mismo el cuarto A, el cuarto B y el cuarto C. Si tengo los mismos alumnos o si no tengo los mismos alumnos en cada grupo, ¿por qué a veces doy la misma actividad en los tres? ¿Qué idea de alumnos tenemos? Cada escuela tiene un ideal de alumno que tiene que resolver o tiene que apuntar al perfil de alumno que quiere la provincia de Buenos Aires, o la provincia de Córdoba, o la provincia de Neuquén, o la provincia de Misiones, o la provincia de Santa Fe en el caso de las escuelas alemanas. ¿Sí? ¿Qué ideal de alumno tenemos? ¿Cómo intervenimos en los distintos grupos? ¿Utilizamos situaciones problemas o simplemente damos actividades de estímulo y respuesta? Si todos los alumnos son diferentes, ¿por qué enseñamos de una sola manera? Podría ser una buena pregunta para disparar y para poder terminar de entrar en calor en esta clase. Se respeta el ritmo de alumnos de los aprendizajes, y acá tenemos que ver en el jardín de infantes, todas las maestras jardineras dicen que respetan el ritmo de aprendizaje de los alumnos. Ya en la primaria, en el primer ciclo se respeta un poquito menos, y a lo mejor en el segundo ciclo de la escuela primaria hay que llegar a unos estándares de formación, y ni les cuento en la escuela secundaria. Y después, cómo presentamos nuestros saberes, ¿sí? Cómo presentamos una actividad, si es a través de consignas visuales, de consignas kinestésicas, o también utilizamos lo auditivo, o lo auditivo solamente es lo que más impacta en nuestras clases. Como les decía, esta es la entrada en calor, ya cada uno sabe por dónde puede llegar a transitar nuestra disertación del día de hoy, ¿sí? Pero bueno, ahora el referí nos está llamando a que empiece el partido, ¿sí? Y en el primer tiempo vamos a ver dos temas fundamentales. Uno que son los momentos de la clase, y otros que son los tipos de clase que tenemos en las horas de educación física. El partido, vieron cómo comienza, ¿no? Con un momento de incertidumbre, pero ya ese momento de incertidumbre sabemos que va a transitar por estos dos grandes temas a los que le pido que se preparen. Acá lo que estamos viendo es una clasificación clásica de los momentos de una clase, ¿sí? En general, cuando yo me formé hace 30 años, existían estos tres momentos de la clase. Y después de 30 años me encuentro hoy con libros que hablan exactamente de lo mismo, ¿sí? De tres momentos: un momento de recepción, un momento de desarrollo y un momento de despedida. Yo recuerdo que esto me hacía ruido a mí hace 30 años atrás, y yo decía, bueno, pero puede haber un cuarto momento, ¿sí? En algún momento de la clase puede haber un juego que yo quiero que sea un momento central de la clase. Y ahí apareció que había 4 momentos. Y después, con el correr del tiempo y utilizando esta modalidad de preguntas y respuestas, un alumno me dijo, profe, ¿puede haber 30 momentos de la clase? Puede haber los momentos que uno quiera, ¿sí? Ahora vamos a ver 3, un poco para seguir con lo que algunos autores de renombre siguen insistiendo hoy, pero un poco para analizar cada momento de la clase, ¿sí? Esta foto está sacada de internet, y a veces lo visual impacta, ¿no? Y creo que estas clases de antaño, que eran muy esquemáticas y con una asignación de tareas concreta, hoy estamos volviendo en algunos casos a esta distribución. Ahora después lo vamos a ver. Bueno, ¿qué pasa en el primer momento? El primer momento es cuando yo llego a la escuela, menos cuarto tengo que ir a buscar a tercero B, y ahí empieza la clase, ¿sí? Acá hay 4 cosas fundamentales que
que recordar, o tres cosas fundamentales. Primero, que el primer momento sirve para recordar, para informar y para motivar. O sea que estas tres palabras me servirían de guía para yo tener presente qué hago en este primer momento de la clase, ¿sí? Ustedes tienen distintas rutinas, tienen distintas formas de trabajar, ahora las vamos a ver, pero en este primer momento, ¿qué cosas son importantes? La voz, las palabras iniciales, a lo mejor escuchamos ahí cuando pasamos por la escuela a maestras, a profesores, hasta el mismo portero, a la portera, gritarle a un alumno y con ese grito aparece la primera voz imperativa en la clase, ¿sí? O alumnos o maestras o profesores que la primera voz es calma, es a través de un saludo, es a través de una sonrisa. Por eso darle importancia a las palabras iniciales, sobre todo hoy en día darle importancia a las emociones, y sobre todo motivar sería la primera cosa que deberíamos hacer para que la clase empiece bien, ¿sí? Acá esta charla empezó con un agradecimiento, con una presentación, con una posibilidad de explicarles por dónde iba hoy a pasar esta charla. ¿Qué debería decir yo al empezar la clase? Voy a informar los objetivos del día, ¿sí? El tema o la actividad que vamos a decir. A lo mejor esto que yo digo, hoy vamos a jugar, y si nombro el juego, y si es un juego que los motiva, van a estar esperando toda la clase a que llegue el juego. Pero me ha pasado estar en clases que me dicen, después te voy a dar el PowerPoint, y el PowerPoint nunca llegó. O después vamos a jugar y tocó el timbre. Por eso también hay que ver con lo que uno promete, con lo que uno dice que va a pasar en la clase, y después no pasa, ¿sí? Por eso yo ahí tendría que decir, voy a trabajar el tema lateralidad, y dentro de la lateralidad vamos a ver distintas formas de lateralidad, tanto sugerida por un solo lado, ¿sí? O trabajar el lado no dominante, o trabajar la lateralidad relativa a un deporte, ¿sí? O la importancia de trabajar la lateralidad manual o la lateralidad del pie. Si yo marco esto como tema, el chico o la nena no va a decir, hoy jugué con la pelota. No, hoy el tema es lateralidad. Que esto un poco uno lo saca de algunas maestras o maestros de alemán, que yo a veces me pongo a escucharlos, no sé alemán, pero sí que presentan la actividad de una forma diferente, ¿sí? Y recuerdo algo que me dijo una profesora de alemán: yo tengo que hablar un 20% para que el alumno hable el 80%, porque yo ya sé alemán y el alumno no. Y eso me marca a mí algunas cosas importantes. La segunda cosa que voy a presentar en este primer momento, que ya los recibí, los motivé, trabajé, pregunté cómo estaban, cómo se sentían, y ahí tengo que ver lo que recibo, ¿no? Porque yo a veces digo, che, pasó algo en el grupo y se me murió el perro. Bueno, y ahí se cayó toda la motivación, porque para el perro, para ese nene o nena, es fundamental. Por eso hay que ver también cuáles son las palabras y las preguntas que hago, porque también voy a recibir y tengo que responderme y hacerme cargo de esas preguntas que formulo. Y lo segundo que sería bueno presentar en este primer momento es la forma de organizar la clase. A lo mejor hay profesores y profesoras que llegan a la clase y tienen todo su material amontonado en un lugar para que después se use, o hay docentes que ya lo distribuyen previamente en el espacio, y ahí un poco los alumnos y alumnas ven la forma de organización que va a tener esa clase. Y ahí también un poco se sugiere el devenir de esta clase. Pasado este primer momento, que yo no digo cuánto tiene que durar, porque también en la bibliografía actual, y le estoy hablando de libros de este año, se sigue sugiriendo que el primer momento tiene que durar 5 minutos.
Yo siempre digo que los momentos tienen que durar el momento que necesiten ustedes para enseñar algo o para transmitir un conocimiento. Por eso cada momento tiene su importancia y tiene su objetivo. El segundo momento debería pasar por esas palabras, ¿sí? Asimilar contenidos y los aprendizajes a seguir o a obtener en ese momento. Ahora bien, hay muchos autores que dicen, podemos empezar con música, y bueno, en algunas escuelas se acostumbra a trabajar con música de fondo, que a veces se utiliza para utilizarla como soporte rítmico o a veces para predisponer. Yo tengo docentes en la escuela que les hacen traer diferentes músicas a los alumnos y ahí convivimos con esas músicas porque a no todos nos gusta el rock o no a todos nos gusta la música techno y ahí un poco también vemos los gustos y las necesidades a veces de los alumnos de este soporte que puede ser una variable. ¿Qué tengo que proponer? Obviamente que actividades que generen el gusto y el placer por participar. Hoy sabemos que estas dos palabras han sido o nos han traído algunos problemas en la virtualidad, porque hoy no hay una desesperación por moverse, ¿sí? Hoy nos cuesta motivar a nuestros alumnos a través de una pantalla y encima hacer educación física en una habitación de 3x3 en el mejor de los casos, sin materiales, sin el soporte de otro compañero, sin las intervenciones tanto de los docentes como de los compañeros, porque yo acá estoy mirando una pantalla y simplemente no veo a ninguna cara, ni veo la expresión de ustedes, ni nada por el estilo que me denote si tengo que hablar más fuerte, si tengo que cambiar mi forma de dar la clase. No, yo estoy haciendo algo, estoy hablando, gesticulando, pero no sé la reacción que estoy provocando en estos momentos. Y generalmente lo que pasa en algunos casos es que los alumnos están con la cámara apagada, que eso es mucho peor. En este segundo momento puedo explorar material, ¿sí? Sobre todo uno habla de una generalidad del jardín de infantes, la exploración de material puede ser el tema central de la clase, ¿sí? Y ya capaz que en la primaria no es tanto, porque no trabajamos tanto a través de una exploración, sino que se trabaja más sobre el contenido. Preguntas o dificultades que van a tener. Bueno, acá también puedo ir diciéndole las preguntas que quiero o empezar a generar dificultades en la clase, ¿no? No solamente que tengan que reproducir un modelo, sino que tengan que resolver una situación y ahí vendrán las intervenciones de cada uno. Voy a hablar de la secuencia de la clase, por dónde empiezo, la importancia de ver si trabajo con todo el grupo, si es grupos homogéneos o grupos heterogéneos, y ahí empezará la complejidad de la clase, ¿no? A ver cómo yo hago esta secuenciación de empezar de lo más fácil a lo más difícil, como dice la teoría, pero cómo también hago en un grupo heterogéneo, que hay gente que sabe más que otra, cómo poder discernir estos niveles de aprendizaje. Tengo que darle un momento de ejercitación. Esto a lo mejor se ha pasado por arriba. Yo recuerdo mis primeras clases en cuando yo decía, bueno, tiro la pelota y la agarro, ¿sí? Y en ningún momento de mi planificación se me ocurrió pensar qué pasa si el otro no la agarra. O sea, si la pelota se fue más lejos, o si picó y pasó por arriba de la cabeza del otro, si el otro se enoja porque se la tiró fuerte. En ningún momento yo me planteé en esa primera clase de formación que pasara algo distinto a tirarla y agarrarla, ¿sí? Por eso digo, si acá vamos a hablar de repeticiones, ¿cuánto repito? ¿Cuántos gestos o cuántos tiros hago contra la pared? ¿Y por qué hago 5, 10 o 15? Y después ahí dice, ojo con el error, porque si yo veo que hay un alumno que la tira de arriba, de abajo hacia arriba, y yo quiero que la tire de arriba hacia abajo, bueno, ese error va a persistir. Y si yo no corrijo, que es otra de las cosas que tenemos que empezar a analizar,
si los profes que tengo o yo, cuántas veces le corrijo, ¿no? Yo siempre digo que tuve un gran profesor de natación que me veía nadar en los 25 metros y me corregía cada metro que yo hacía. Y me decía todos los errores que tenía juntos. Y yo después tenía que procesar la información desde el aprendizaje motor a ver por dónde empiezo a corregir, porque si tengo tantos errores, ¿por dónde empiezo? En este momento, ¿cómo hago para trabajar? Si trabajo con materiales o sin materiales, ¿cómo reparto el material? Hoy sabemos que hay protocolos para todo esto y se nos está complicando el tema del uso y el reparto del material. ¿Cuántas veces explico y cuánto tardo en explicar? ¿Son explicaciones muy largas? ¿Tardo mucho tiempo en explicar? Ahora después vamos a hablar con la gestión del tiempo. ¿Cómo participa el alumno? ¿Esto es lo que yo quiero generar, la participación o no? ¿Pasa una sola vez en la hilera y después tiene que esperar 5 minutos para pasar de nuevo? Son todas cosas que tenemos que analizar. Por eso digo que a lo mejor yo repito, secuencias de clase todos los días, pero no me pongo a analizar cada una de estas cosas. Y después la vuelta a la calma, porque teóricamente, si este momento está llegando a su fin y con el fin del segundo momento está empezando a terminar la clase, yo tengo que volver a la calma y generalmente la vuelta a la calma, vuelvo a repetir, en libros habla de descenso de frecuencia cardíaca, ¿sí? Y hay alumnos que no modificaron su frecuencia cardíaca en toda la clase y yo ahora la tengo que seguir bajando. Y llega el tercer momento, ¿sí? Pero el tercer momento, ¿no les pasa alguna vez que sonó el timbre y los chicos dijeron recreo y se fueron? Y no nos dijeron ni chau, ¿sí? Por eso yo creo que este tercer momento, que debería ser la despedida, tiene una secuencia lógica de trabajo. Pero no puede terminar la clase porque sonó el timbre. Yo creo que, como dice ahí, no se le da la importancia que tiene este momento. A lo mejor porque no los desglosamos. ¿Qué tengo que trabajar en este momento? Tengo que evaluar la clase y decir, chicos, ¿cómo les fue en la clase de hoy? ¿Fue linda? ¿Fue fea? ¿Se divirtieron? No sé, algo para terminar la clase. O estoy feliz de cómo trabajaron. O a veces solamente le decimos que se portaron bien. El tercer momento debería ser la preparación de la clase que viene. Y yo vender la clase que viene, entre comillas, y perdón el término de vender. De prometer lo que va a venir, de anticiparle. ¿Vieron que hoy trabajamos lateralidad? Bueno, la próxima clase terminamos con el tema lateralidad. O afianzamos el tema de la lateralidad porque después viene la evaluación de lateralidad. No sé, esto es lo que pasa en una universidad, que decimos cómo va el programa desarrollándose de la materia. Pero también puedo generar qué les pareció mejor de la clase o qué les pareció el problema que tuvimos en la clase. Y ahí los alumnos siempre dicen, profe, mirá que yo no jugué, mirá que a mí no me tocó correr, vos prometiste esto y no lo hiciste. Y acá creo que lo que faltaría es anticipar los minutos que faltan para terminar la clase. En los libros que uno lee dice, el momento final debería durar 5 minutos, ¿sí? Con una vuelta a la calma para hacer ejercicios a veces de flexibilidad, a veces, porque sabemos que la flexibilidad no está desarrollada en nuestros alumnos o que hay déficit de la flexibilidad. ¿O qué hacemos en este momento? ¿Sí? Algunos dicen que hay que terminar jugando para que el alumno se vaya contento y feliz, ¿sí? O a veces la felicidad llega porque se van al recreo, ¿sí? O sea que yo los hago bajar a la frecuencia cardíaca para que se vayan corriendo, para que antes, por ejemplo, se hacía el partidito de fútbol. El segundo tema que prometí para este primer tiempo del partido eran los tipos de clase que hay. Y acá también, con el paso del tiempo y el paso de los paradigmas, hemos pasado de dar clases muy técnicas a dar clases muy
lúdicas o recreativas. Y esto tiene que ver también con el paradigma de educación física que tenemos, o que el lineamiento curricular a veces nos impregna de esta idea de educación física. Entonces, hay clases por objetivos o por contenidos mejor, ¿sí? Y hay clases en donde todo es un juego y la idea que surge de esto es la recreación. Creo que no es la característica de las escuelas alemanas, sino que hay mucho contenido en las escuelas alemanas, pero no está de más ver qué tipo de clase tenemos habitualmente. Con el tipo de la función de la clase, por eso hoy hablaba de que es la primer clase del tema, será una clase introductoria. Es la segunda o tercer clase, serán a lo mejor clases de desarrollo. Hoy será la clase de evaluar un tema en muchos colegas que deciden tener una clase de evaluación. O puede ser la última clase de un tema. Hay veces, por eso digo que a lo mejor esto no es privativo de la educación física o solamente de la educación física, yo tengo que entender que hay distintos tipos de clase. A veces no lo tengo en claro, por eso da igual que sea una clase introductoria que una clase de desarrollo o una clase de culminación. Y esto lleva a las preguntas iniciales de esta charla, ¿sí? ¿Quiero trabajar por niveles? ¿Quiero trabajar con grupos homogéneos? ¿O quiero trabajar con grupos heterogéneos? ¿Utilizo el nivel adquirido por cada alumno, los que saben más y los que saben menos? Y juego con esto. Y la temática, según la temática, las clases pueden ser teóricas, solo teóricas, y hoy en el comienzo de la pandemia lo hemos hecho, ¿sí? Solamente clases prácticas o mechar entre clases teórico-prácticas. Hoy muchos colegas siguen utilizando la utilización de contenidos teóricos durante las clases, ¿sí? Hay que ver cómo yo lo puedo gestionar esta teoría en detrimento de una población más sedentaria o más pasiva en las escuelas. Para eso me pareció atinado este cuadro que ahí tienen los autores, es del año 2003, pero está en una publicación del año 2020, en donde hay algunas cosas que dije, ¿sí? Pero está mejor estructurada. Vieron que cuando las cosas las vemos en un libro o las sacamos de autores renombrados, a lo mejor las vemos mejor. Pero acá estaría lo mismo que acabamos de ver, como un cierre, pero que me gustaría que cuando lo tengan este material, pueda repensar en estas fases, ¿sí? Inicial, desarrollo y cierre, en donde podamos ver un poco estas palabras que son muy potentes, porque habla de anticipar, de motivar, de actualizar, de adecuar, de regular, de gestionar, de reforzar, de arbitrar medios, de autorregulación, habla de recapitular, relacionar y orientar. Y después hay trabajo de alumnos, qué hace el alumno y qué hace el profesor. A partir de acá aparecen nuevas preguntas, ¿sí? Vuelvo a decir, en el paradigma que estaba planteado. Entonces, cada uno estará pensando ahora, bueno, pero yo con el primero A lo puedo hacer, pero con el tercero no. Con el primero soy de una forma y con el tercero soy de otra. ¿Por qué? Porque tenemos representaciones de nuestros alumnos y cuando ustedes se sientan a planificar todos los días o una vez cada 15 días o una vez por mes o una vez al año, ustedes tienen en cuenta esa representación del alumno y sobre todo las experiencias previas. El tema del tiempo siempre es un tema de que se dice que la educación física no tiene el tiempo necesario para desarrollarse. Entonces, si son solamente 2 horas en la semana que tenemos, en el mejor de los casos, yo tengo que presupuestar por lo que tengo, no por lo que no tengo. No puedo gastar más plata de la que no tengo en el bolsillo. Entonces, si tengo 60 minutos de clase, ahora vamos a ver cómo gestiono esos 60 minutos de clase. ¿Cuál es mi tiempo útil?
¿Cuál es mi tiempo de traslado en llevar a los chicos al gimnasio o al lugar de actividad? ¿Cuánto tiempo en ubicarlos en el lugar? ¿Y qué tiempo real tiene el alumno para moverse? Y acá volvemos a la virtualidad, ¿sí? En esa foto tenemos lo que pasó en este tiempo, lo que está pasando en muchas escuelas, en el gimnasio, en mi casa. Y ahí aparecen nuevas preguntas. ¿Cómo gestiono la progresión? ¿Cómo ayudamos a progresar a los alumnos? Porque es un tema de mi clase, no es un tema ajeno. La pedagogía y la didáctica está permanentemente en mis temas de la clase. Por eso tengo que estimularlos, incitarlos, provocarlos y ayudarlos. Avanzar y mejorar, pero tengo que tener claro hacia dónde, siempre teniendo en cuenta el lineamiento de mi escuela. No puede ser que el alumno el profesor de primero A tenga una mirada distinta al profesor de primero C. Y esto también es gestión nuestra, porque no es solamente del coordinador de educación física o del director del departamento, sino también tiene que ser una problemática del docente, porque mis alumnos de primero A el año que viene van a estar en segundo A, que van a estar con ese docente que no se lleva bien conmigo hoy y compartiendo el primer grado. Esta frase de Plasek del año 83 es lo que, y acá voy a ser crítico de nuevo, y perdónenme, lo que algunas escuelas quieren, o algunas directoras quieren, o algunos inspectores quieren, ¿sí? O algunos docentes quieren, que los chicos estén ocupados, felices y que sean buenos. Solamente eso esperan. Esto está sacado de un libro de educación física, ¿sí? Y que eso es lo que esperan de un alumno de educación física. Si el alumno está ocupado, feliz y es bueno, la clase es excelente, ¿sí? Yo he tenido compañeras de trabajo en el instituto dando clase en terciaria que me decían: Alejandro, no hagas tanto ruido en tu clase porque me molestás en la hora de matemática. Y a veces es eso lo que genera la clase de educación física, genera movimiento, genera ruido, genera no estar sentado uno detrás del otro, ¿sí? Aunque hoy estamos volviendo a eso. Después, otra pregunta: si somos los eternos debutantes dando temas, si siempre el equilibrio lo empezamos caminando por una línea en el suelo. Yo espero que no, porque si no los niveles de aprendizaje diferentes no estarían, ¿sí? Y no es lo mismo el tema de equilibrio en primer grado, en segundo y en tercero, ni la lateralidad es tan importante en primero como debería ser importante en primero, y a veces está desaparecida de las planificaciones del primer grado. ¿Y por qué desaparece en tercero? Y a veces desaparece en tercero, y a veces cuando yo voy al grado y le digo a los chicos levanten la mano derecha, no saben cuál es la derecha y la izquierda. Por eso hay que ver qué temas. Otra pregunta más es si los aprendizajes que damos son significativos o son relevantes o son irrelevantes. Acá hay una frase que me gustaría que la leyeran, que no es del general San Martín, sino que es un autor que se llama San Martín, que habla sobre todo de educación de valores en la educación en general, no de la educación física, ¿sí? Pero yo creo que esta frase, cuando la lean y la vuelvan a analizar, supone un replanteamiento de mi didáctica, ¿sí? Y eso es lo que ha producido la pandemia. Cuando me senté frente a una computadora y estoy mirando las imágenes que están ahí y cómo estamos trabajando a veces con 2 dispositivos. Yo por suerte tengo la suerte de dirigir una universidad que hace 15 años que está trabajando en la virtualidad y a distancia. Entonces no me costó pensar un alumno a distancia cómo era. Yo ya lo sé. Pero sí sé también que el alumno no está preparado para recibir algo que el docente no está, o que no está permanentemente el docente diciéndole lo que tiene que hacer. Por eso ahora vamos a analizar este tema, pero eso es parte de nuestro segundo tiempo. Acá vemos, mi corazón está en Boca, ¿sí? Acá entra Cardona y sale Tevez. Y hoy, obviamente, cuando hago un cambio semejante en un equipo,
estoy cambiando la filosofía del equipo. Acá entra un jugador más técnico y más pensante, más lento para algunos, y sale un jugador que define un partido. Acá también les pregunto a ustedes cuántos puntos están viendo. Y ustedes ven que no pueden calcular los puntos negros porque es una visión de un juego de percepción en donde los puntos negros se mueven. Bueno, eso es lo que traté de hacer con este primer tiempo, ¿sí? Acá terminó nuestro primer tiempo. La idea era ver qué estaba pasando con ustedes, qué pasó con esas 5 palabras que me regalaron al principio, de lo que suponían que iba a hablar yo, y qué está pasando ahora. Y seguimos con el segundo tiempo, ¿sí? Esto es para que vean que soy coherente con lo que estoy haciendo. Me preparé hoy, preparé mi planificación, la escribí y la justifico ante ustedes. El segundo tiempo va a hablar de la clase como reflejo de los enfoques de la educación física, el tema del tiempo, y ya los preparo para el tercer tiempo. Vieron que a los profesores de educación física nos gusta el tercer tiempo. Bien, acá como enfoque, la clase como enfoque y reflejo. ¿Por qué pongo esto? Porque a veces lo que yo reflejo ante un espejo, el espejo me devuelve otra mirada. O sea, yo creo que estoy haciendo bien las cosas, pero mis alumnos me dicen, profe, mirá que a vos no te quieren mucho, o no sos el mejor, o no nos gusta cómo nos tratás, o siempre hacemos lo mismo. ¿Por qué el vóley siempre? Por eso replanteémonos en este segundo tiempo esto de lo que, cómo nos ven y qué es lo que nosotros damos para que después la imagen que nos refleja en nuestros alumnos o en nuestra directora o en nuestro coordinador del Departamento de Educación Física. Bien, este es un cuadrito de Pierron, un autor francés que a mí me gusta mucho, del año 86. Ya en el año 86 había un problema del tiempo en la educación física, pero también es el tiempo que siempre reclamamos que no tenemos. O sea, el día que tengamos 5 horas a la semana de educación física, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo mismo que hacemos ahora? O sea, tenemos que cambiar ahora para generar que nos agreguen horas de educación física. Por eso hay que ver, si el tiempo programado son 60 minutos, de eso tengo un tiempo útil, porque si tengo 3 minutos para ir hasta el gimnasio y 3 minutos para volver, ya no tengo 1 hora, ya perdí 6. Y ahí tengo el tiempo disponible de práctica. ¿Cuánto tiempo realmente me queda de tarea? En esta tarea que tengo, a lo mejor me llevo una sorpresa de que digo, che, Alejandro se movió 7 minutos en la clase. Esto me lo dijo un profesor que yo siempre que me lo encuentro en la costa, porque le gusta caminar, de Mar del Plata, le agradezco, porque me lo dijo hace 30 años. Él me hacía mirar a los alumnos y tomarle el tiempo de cuánto tiempo se movían. Díganle a la maestra, si les cuida la clase, que digan, a ver, cuánto tiempo se mueve tal alumno. Entonces, de esos 60, si se mueve 7, hay que ver si esos 7 son significativos. Esto yo lo llevo a algunas cosas que dicen los padres. Che, pero no hicieron nada hoy en el colegio. Y le digo, ¿por qué no hicieron nada? Y porque no escribió media hoja mi alumno, mi hijo. Y yo le digo, ¿vos te creés que solamente eso se hizo en 4 horas de clase? O sea, no entiende nada ese papá de lo que un alumno hace en un día de clase. No es solamente el tiempo materializado en una hoja. Entonces, si eso no es así, yo tengo que ver cuánto tiempo hago mover a mis alumnos. Por eso hablo del tema de la frecuencia cardíaca, o por lo menos si transpira o no transpira, que es una variable también para darme cuenta. La clase de educación física tiene estrategias de aprender que dependen del alumno y estrategias de enseñanza. A veces yo le transfiero al alumno que tiene que aprender, pero mis estrategias de enseñanza no son las que facilitan procesos, no generan ese aprendizaje que quiero lograr.
y solamente le digo, vos tenés que aprender. ¿Sí? Perdónenme que sea tan directo en esto. Seguramente acá, obviamente que hay colegas que se preocupan de la enseñanza y del aprendizaje, pero no es a veces la realidad general. Porque cuando tengo un problema con un alumno, a veces no pongo el foco en ese problema. Y ahí nos enteramos después que el alumno es disléxico, ¿sí? O tiene problemas de motricidad fina, o tiene algún otro tipo de problema que lo detecta un médico. ¿Sí? A veces no llegamos a detectar ni un pie plano en las horas de educación física, o una lordosis o una sifosis. Y a todo el mundo le hago hacer abdominales de la misma forma. Entonces, por eso digo que hay que analizar y estar en estos detalles, tanto en las estrategias de aprendizaje para promover en mis alumnos que recuerden, que utilicen la memoria, para que revisen los saberes previos y que me digan, che, ¿dónde empezamos por el equilibrio? Y bueno, yo empiezo por arriba de la viga, porque el alumno ya sabe caminar por arriba de la viga. Entonces empezaré disminuyendo la visión de un ojo, para después terminar caminando por la viga sin visión. Pero hay una gradación, hay una secuencia, hay una resolución de problemas. Y en mis estrategias de enseñanza tengo que revisar cómo está mi pedagogía, si es de guía, de acompañamiento, de estimulación, de observación, ¿sí? de promover la resolución de problemas y no que todo sea a través del estímulo y respuesta. Entonces, a partir de ahí me empiezo a generar cuestiones. ¿Cómo puedo disminuir el tiempo de acción entre una actividad y otra? ¿Cuánto tiempo tardo entre una actividad y otra? ¿Hago correcciones sin parar a toda la clase? ¿Es conveniente realizar acciones de corrección parcial pasando por cada alumno? ¿O puedo parar la clase y decirle a todo el grupo, che, no miren la pelota al picar, pongan el pie contrario a la mano para lanzar? Y hago una corrección general, pero también necesito de esa corrección parcial. ¿Fomento el trabajo autónomo o siempre tiene que estar la acción y la consigna del docente? Dijimos de no perder tiempo en clase. Hay muchos colegas que perdemos tiempo tomando asistencia, y esto lo puede ser un ayudante mientras yo estoy dando la clase. Generalmente en mi escuela la maestra está compartiendo la clase con el docente, o siempre hay algún alumno que no tiene actividad física en el secundario que me puede ayudar en esto, ¿sí? O quizás la asistencia está desde la mañana y puedo arbitrar el medio para no perder el tema de la asistencia. Sé que también es difícil porque algunos colegios van a contraturno y ahí hay otra asistencia nueva. Entonces tendré que gestionar un sistema de asistencia para que no me insuma mucho tiempo de clase, porque si no ahí, claro, no tengo 60 minutos o 45 minutos. Esto de explicar y explicar y explicar. Profe, Ale, no me explique lo de la toma de la asistencia, que yo ya la sé, pero yo invertí un tiempo en eso. Y a veces, ahora ustedes me lo van a marcar, algún error que he cometido, y yo lo tomo valederamente porque dije, che, ¿para qué expliqué este tema si ya era otra vez? Alguno de ustedes dirá otra vez hablando de eso. El docente o la docente coloca el material antes y el alumno mira, o lo coloca para la clase y el alumno está pasivamente y no gestiono que me lo coloquen los aros distribuidos en el espacio los mismos alumnos. ¿Sí? Evitar las largas colas y esperas, obviamente. Hay colegios alemanes que tienen 80 pelotas y a veces tenemos hileras de 3, con una pelota cada uno. Yo creo que esto no pasa ya y que el tema del material es un tema que nos hemos preocupado mucho los docentes y gestionamos un material para cada uno. Las actividades las hacen todos al mismo tiempo o las hacen por estaciones, ahora vamos a ver eso. Por eso hablo de grupos homogéneos o heterogéneos, si hacen cada uno una tarea distinta o hacen la misma tarea, ¿sí? ¿Cómo ubico a los alumnos en el espacio? Hoy hay una forma
de 1,5 metros o 2 por alumno, que tenemos que estar en círculos o distribuidos en el espacio de otra manera, ¿sí? O una mitad del grupo hace una cosa y después cambian, que también es una posibilidad de cambiar la forma de dar clase. El grupo que yo tengo o la escuela que yo tengo depende de los profesores que tengo, ¿sí? Entonces, yo quiero que el control de la clase la tenga toda el profesor, voy a hacer una instrucción. Si en esto el docente después tiene que pasar por la sesión gradual del control de la clase para llegar a una práctica independiente. Pero esto depende del profesor que tenga. Y cómo voy gestionando esta sesión del control de la clase para que no se transforma en un laissez-faire, ¿sí? O en algunos paradigmas pedagógicos que nos llevaron al caos en algún momento de la educación física. Ni el conductismo es malo ni es bueno, ni la resolución de problemas es mala y buena. Como tampoco vamos a entrar en la dicotomía que la computadora es mala o es buena. No, vinieron a convivir con nosotros y yo tengo que gestionar el control de la clase. Por eso a veces con primero A gestiono la clase a partir del profesor y a veces con primero C la gestiono a partir del grupo. Por eso acá hay compartir profesor-alumnos o compartir entre los alumnos. Pero esto es una construcción de la escuela y del Departamento de Educación Física. Por eso tengo que tener en cuenta otra vez el ritmo de aprendizaje, la forma de presentación de la tarea. Si el alumno tiene una forma de presentarme la tarea, no todos los alumnos tienen la forma visual para presentarme la tarea. Yo no les puedo decir a ustedes, hagan un mapa conceptual o dibujen. ¿Vieron cuando estudiábamos que hacíamos dibujitos y después me acordaba del dibujito que había puesto en el aprendizaje motor y me acordaba de lo que era el aprendizaje motor? Fomentar la persistencia del alumno en la tarea. ¿Cuánto tiempo no les pasa a ustedes que me dicen, profe, me aburrí, no lo quiero hacer más, ya está, ya lo hice? No, pará, vamos a practicarlo más porque vas 2 minutos de práctica. ¿Cuántos tiros tiraste al arco y embocaste? O sea, todo esto se analiza desde el contenido, ¿sí? Pero hoy yo tengo mi problema de que el alumno no persiste en la actividad. Por eso el cambio permanente, la continuidad del salpicado de temas y del aburrimiento constante, ¿sí? ¿Cómo intervengo socialmente? El alumno que interviene molestando, no solamente que sea proactivo, sino que también la hiperactividad me lleva a que me descontrole el grupo. Ni les digo cuando los tengo que retar. Y ahí hago los sermones de 5 minutos que digo, ¿para qué se lo dije a Margarita si Margarita es bárbara? ¿Y qué métodos y estrategias promuevo en mis clases? Si hoy la resolución de problemas parece ser la panacea, ¿sí? Me parece que a lo mejor tengo que gestionar la clase de una forma diferente. Las clases pueden ser masivas, todo el grupo sea homogéneo o heterogéneo. Puedo subdividir grupos, ¿sí? El grupo este participa de la mitad de la clase y el otro de la otra mitad. Puedo trabajar con circuitos, como en este caso, o estaciones. Puedo trabajar con parejas, puedo trabajar en forma individual. Pero para todas estas cosas, tener en cuenta la preparación previa de los circuitos. Y a veces cuando yo preparo un circuito, lo que digo es, mantengámoslo en el tiempo. A veces está bueno esto repetirlo en las 2 clases de la semana. Y para ver cuál fue mi rendimiento, o qué cosas me pasaron la primera vez que pasaba estos conitos o estas vallas, y qué pasó en la segunda clase. Y ahí voy evaluando, ahí voy teniendo mis listas de control, ahí voy anotando, Alejandro no sabe saltar, Alejandro tiene problemas de ritmo, Alejandro, y ya me queda en mi memoria para después el insumo evaluativo para que la mamá, el papá
diga por qué se lleva la materia y está justificado con papeles y no con algunas creencias, o justo el día que le tomé prueba faltó, o justo que el día que le tomé prueba se perdió el oso, ¿sí? O se murió el gato. Entonces la excusa es esa, no el rendimiento. El rendimiento es de todo el año, ¿sí? Y ustedes tendrán estándares de rendimiento trimestral o mensual o diario, ¿sí? Si Esteban quiere compartir la nube, se lo agradezco. Bueno, esto es lo que presuponían ustedes, ¿sí? Gracias, Esteban, muy amable. Lo que está más grande es las palabras que se repitieron. O sea que ustedes presuponían que yo iba a hablar de planificación, de movimiento, de juego, de materiales, de organización, de deportes y de tiempo. Y ven ahora que hay palabras que no aparecían o que aparecieron muy poco en ustedes, que fue cuerpo, normas, grupos, inclusión, metodología, contexto, divertirse. Esto me marca lo que estas 28 personas que participaron y jugaron, en el supuesto de ustedes está esto. Les agradezco esto porque extraño mucho no tener esto, ¿no? De si voy bien, si voy mal. Me encantaría ver la cara de alguno de ustedes, a ver cómo voy. Esto, si quieren, sáquenle una foto, porque lo vamos a utilizar al final de la clase. Voy a volver a compartir. Bien, por eso les decía, esta es mi realidad del colegio. Este docente empieza la clase ya como hábito y como norma en círculo y con todas las estaciones armadas. Y tengo otros docentes que no, que lo organizan el material como está acá al costado y lo distribuyen. Y ahora hay que ver cómo lo distribuyen con el protocolo que tenemos que respetar. Estas son fotos que saqué de internet de distintas modalidades de revistas y de acciones. Sería bueno que ustedes tomen fotos de sus clases para armar entre todas las escuelas alemanas un panorama de lo que está pasando con la educación física y nuestras realidades. Por más que el protocolo dice 2 metros, sabemos que acá no está. Y esto es lo que está pasando en algunas escuelas, que hay que defender la presencialidad, pero a través de una convicción, ¿no? De que los chicos están cuidados. Acá no hay barbijos, por ejemplo, ¿sí? Así que bueno, son ejemplos, puede haber un montón. Pero estas son las fotos viejas, ¿vieron? Y esto era como enseñábamos en los 60 o en los 70. Y hoy volvimos a esto. Si yo comparo esto con lo anterior, y no hay mucha diferencia, ¿sí? Y cuando hay alguna charla de pedagogía, tampoco está bueno enseñar con el amigo atrás y que no haya interrelación o que las emociones no fluyan en una clase. Entonces, por eso vuelvo a decir, ¿cómo defiendo la presencialidad? A través de las normativas nacionales, provinciales y locales. Que esto lo tenemos que hacer carne para no volver a pasos atrás en la escuela. Hoy no sé qué va a pasar el viernes con el decreto nuevo, pero hay muchos colegios que volvieron atrás. Bariloche hoy hace 3 semanas que está sin los chicos ir al colegio, y a mí me preocupa eso, ¿sí? Y yo en Mar del Plata sí tengo clase y defiendo eso, y cuando hay un papá que se mete la pata porque veo que su hijo va a una fiesta clandestina, voy y lo cito y le digo las cosas como tienen que ser, porque esto lo defendemos entre todos. Pero a su vez sabemos que al comienzo no estaban los protocolos establecidos, por eso hay que pedirlos. Ahora están, ahora hay que cumplirlos, pero lo que les pido es que no se relajen, que no sea, bueno, a ver, dale la temperatura, bueno, dale, pase. No, cuidémoslo, porque esa es la enseñanza mayor que nos va a quedar de esto. Porque cuando ese alumno quiera ir al gimnasio y no pueda, y que la única justificación sea que porque no paga la cuota y por eso quiere ir al gimnasio, no es la razón.
sino que en el gimnasio tengo que hacer lo mismo que hago en la escuela. Lavarme las manos, ponerme el barbijo, si puedo estar sin barbijo en una actividad deportiva, bueno, cuidarme para que no pase lo que está pasando en algunos clubes de fútbol. Quizás lo que a mí me gustaría que pensaran, ¿cuál es el clima de las clases? Pero no solamente el clima, si hace frío o hace calor. A ver, ¿cuál es la sensación de primero A, tercero A o quinto B? ¿Cuál es el clima social de la clase? Y ahí, a partir de ahí, el ambiente. ¿Qué ambiente preparo yo para mis alumnos? ¿Vieron cuando vamos al jardín que la maestra jardinera pone carteles de colores, imágenes, pone la música? Bueno, vuelvo a ser crítico con la primaria, porque perdemos ese ambiente lindo para dar clase. ¿Cuál es el ambiente de educación física? Si ustedes van y le dicen a los alumnos, vamos a trabajar con 30 pelotas de esferodinamia, esas grandotas, ¿sí? ¡Wow! ¡Qué novedoso! O con el parachute. Yo la primera vez que fui a un colegio de Buenos Aires y me abrieron la sala de materiales y se caían todos los materiales, dije, ¡wow! Esto es Disney para mí. Y eso me motivaba. Ojalá yo pudiera trabajar en esa escuela y trabajaría con todo. Bueno, trabajo en una escuela chiquitita, pero también tengo mi parachute, que no es el que compraron en Alemania, sino que es el que cuando se van los turistas de Mar del Plata, le robo a la sombrilla y tengo parachutes de A4. Y eso es lo que trabajo en mi escuela, porque no puedo comprar el grandote. Normas y rutinas. ¿Cuáles son las normas del colegio? ¿Yo adhiero a las normas del colegio o las cambio a las normas? Esto es la puntualidad, el uniforme, la estrategia para llevar el agua a la clase o no. La rutina. ¿Cuál es mi rutina de clase? El alumno sabe que entra y me tiene que saludar, que se tiene que sentar. Bueno, trabajemos con esas rutinas, porque hoy es lo que nos da la garantía de una buena clase. Ni hablar del respeto y la atención, que se ha perdido. Esto se ha perdido en todos los niveles, en el jardín, en el primario, en el secundario, en la universidad. No hay respeto por el docente, pero esto también tenemos que regenerarlo. ¿Cómo llamo la atención a mis alumnos? ¿Qué me pongo? ¿Una mariposa en la cabeza para llamar la atención? ¿O la atención es lo que yo presento como clase? ¿Qué pasa si tengo un problema disciplinario en la clase, que me desestructura la clase? ¿Cómo medio en los conflictos? ¿Tengo recursos para mediar? ¿O la mediación hoy es el grito? ¿O es la sanción? ¿O es la amonestación? Ni eso tenemos hoy en la escuela. Hemos perdido hasta el respeto por las sanciones disciplinarias, los consejos de alumnos, cómo gestionan las normas. Por eso los tiempos cambian y yo tengo que estar adaptado a esos cambios. Por eso en el mapita verde, ¿qué quiero promover en mis clases? Yo ¿qué alumno quiero? ¿Qué docente quiero para mí? ¿Un alumno autónomo o un alumno sumiso y que respete solamente lo que yo digo? Lo que yo genero en mi clase es lo que me va a devolver el espejo. Por eso es cómo gestiono, me devuelve eso. Me comunico con mis alumnos y los alumnos se comunican conmigo. ¿Dejo un espacio para la crítica constructiva o creo que yo tengo siempre la razón? En tercero A no hay amigos en tercero A. Bueno, ¿por qué? ¿Yo hago trabajos de cooperación o no junto a las personas? Hoy obviamente que esto está todo tergiversado porque los alumnos ni se pueden ni tocar. Pero ¿les genero responsabilidades a mis alumnos o no? ¿Trabajo el orden y los centros de interés? ¿Cómo gestiono yo esto? Por eso hablo de rutinas y hábitos, porque si hay situaciones que se repiten de orden, de entrada, de salida, de respeto, de toma de asistencia, de entrega de material, tenemos que volver a hablar de rutinas y hábitos. Las rutinas evitan la confusión. Che, ¿dónde me toca hoy? ¿En el gimnasio grande o en el gimnasio chico? A ver, pará. Che, ¿dónde estuviste la clase anterior?
Bueno, ahí falla algo, falla la comunicación entre los pares de trabajo, o falla mi esquema, que no lo tengo escrito. Entonces, revisar estos temas. Y ahí, si evito la confusión, evito la pérdida de tiempo y tengo un mejor desarrollo de mi clase. Y en lo violeta, ¿cómo capto la atención de mis alumnos? ¿Cuáles son las consignas de orden? Esas consignas de orden viejas que decíamos hace 30 años atrás. ¿Cómo hago para detener una tarea? Yo he visto colegas que chiflan y se para el mundo. Hay colegas que levantan la mano y se para el mundo. La maestra de jardín apaga la luz y todos se callan. Hay maestras que me dicen, Ale, no podés llamarle la atención a todos porque no puedo parar el recreo. ¿Por qué un docente tiene recursos y otros no? ¿Porque no los piensa? ¿Porque no los analiza? ¿Porque no se preocupa? ¿Cómo hago para agrupar la clase? ¿Qué forma de gestionar la clase tengo? ¿Cómo entro en calor? ¿Con música, sin música, con canción, con juego, con ejercicios analíticos, con ejercicios sintéticos? Viejo, el profe Ale. Forma de entregar el material. ¿Cómo lo entrego hoy, uno a uno? ¿Lo dejo en el suelo? ¿Lo van a buscar? ¿Lo reparte María? Bueno, todo esto ha cambiado, ¿no? Pero también cuando estemos otra vez trabajando normalmente, ¿cómo era mi entrega de material? Y después, ¿cómo pauso hoy y cómo gestiono la toma de agua y el hecho de ir al baño? Que en algunos casos nos queda el baño muy lejos. Bien, me faltan 3 minutos, ¿sí? Y así estamos. El árbitro me pone los 3 minutos y yo soy el alumno que está mirando el cuadro. Yo no sé qué están pensando ustedes ahora, cómo estamos de clase, pero este dibujito y esta viñeta me hace repensar esto. Acá tengo 2 caminos, uno más largo y más sinuoso, pero llegó hasta acá, y otro que llegó hasta acá, pero más directo. ¿Sí? Bueno, ahora hay que ver qué camino elijo yo después de esta charla, o qué camino construí después de todas las charlas que tuve, porque a lo mejor el camino llega a donde no hay salida, y no solamente tengo un problema de haber llegado más rápido a mí, pero esto estoy hablando de proceso, ¿sí? De un proceso. Bien, dentro de este proceso, acá hay un cuadrito que rápidamente yo lo voy a presentar para aquel que no lo conoce, pero es el ciclo de Kolb. Todos ustedes tienen experiencias concretas, ¿sí? Todos los días están haciendo algo. Yo lo que les pido con eso algo que hacen, que lo reflexionen, que lo pongan en valor y que lo pongan en valor de análisis para que puedan sacar conclusiones y para que puedan generar experiencias activas de aprendizaje. Si ustedes ponen ciclo de Kolb en imágenes, van a aparecer estos esquemas. Y cada esquema tiene una palabrita que dice tener una experiencia concreta. Bueno, la clase de hoy fue una experiencia. Ahora yo tengo que reflexionar. Eso es lo que les pido. Que después me digan, Ale, mira, fue un desastre la clase, o me gustó, pero no solamente el que me gustó porque me tuviste activo durante una hora, sino que me gustó por esto, por esto, por esto y por esto, porque aprendí algo y puedo planear y aplicar eso que aprendí. Por eso acá hay un aprender experimentando, que es lo que hacen ustedes todos los días, un procesamiento de ese aprendizaje, una generalización porque me puede llegar a servir las cosas que a otro le sirven y puedo generar una experiencia distinta. Este mismo cuadro acá abajo habla de descubrir, definir, conceptualizar y desarrollar, que son palabras que en nuestra acción están impregnadas de estas 4 palabras que dije. Por eso, desde la teoría, se van a encontrar con capacidades a desarrollar en esta propuesta de Kolb, ¿sí? Para involucrarse con experiencias nuevas,
estar abierto y sin tener prejuicios, porque a veces tenemos un prejuicio y una matriz. Esa matriz nos impregna a todo un equipo de trabajo que las cosas se hacen como las quiero yo, ¿sí? Y a veces está bueno, pero a veces no está tan bueno. En esta situación de pandemia yo he tenido que jerarquizar contenidos. Esto se da y esto ya no se da. Por ejemplo, el deporte colectivo dejó de ser un contenido utilizado en mi escuela y apuntamos a otros contenidos. Bueno, todo esto, por eso después lo van a poder leer cada párrafo que ahí dice, ¿sí? Tiene que llevar a ver qué contenidos de esa zaranda que hice me quedaron en esta virtualidad o en esta presencialidad. Y ahí hay dos palabras que hoy dan vuelta, que es la motricidad de mis alumnos, el estado de salud física y general del alumnado, el sedentarismo y el problema de la inactividad con la que nos dimos cuenta que estábamos el año pasado, que el alumno no tenía hábitos de vida. Voy a volver a compartir algo del Mentimeter porque va a haber otra posibilidad de jugar. Me gustaría que compartan ahora en ese Mentimeter nuevo, ¿sí? ¿Qué piensan ahora, después de haber tenido esta charla? ¿Cuáles son las palabras nuevas que aparecen en este nuevo Mentimeter? Esta es mi anteúltima filmina, ¿sí? Quizás todos conocen la obra de Tonucci y a veces cuando lo dice Tonucci es como que le hacemos caso, ¿sí? Esto lo dijo hace muy poquito, ¿sí? Yo hago siempre una referencia al artículo 29 de la Convención de los Derechos de los Niños, porque me parece que es la razón de ser de la educación que tenemos con ellos. Y Tonucci se preocupa mucho por insistir en esto. Pero ahí hay una frase que me gustaría que la tengamos todos presentes, que es, sea presencial o virtual, hay que pensar en otra escuela. Yo creo firmemente en que tuve que pensar una escuela diferente el año pasado y este año tuve que pensar otra escuela. Y mañana cuando vaya al colegio me voy a encontrar con que tengo 3 maestras menos y tengo que pensar en otra escuela. Que ya no puedo ir con lo seguro, ¿sí? Porque hay maestras de música que están dando matemática a veces, ¿sí? Permítanme esta situación extremista que planteo, pero hoy en la escuela la premisa es que todos tenemos que hacer todo. Yo soy de portero, a veces, muchas veces, estoy 1 hora y media en la puerta recibiendo alumnos. Y yo canalicé esa hora y media haciéndome amigo de los padres, dándole confianza, marcándole las cosas que veo, lo capitalicé de otra forma. No la veo como que 1 hora y media y 1 hora y media de mis 4 horas me las paso en la escuela saludando y recibiendo padres y alumnos. Por eso hablo de otra escuela. A veces si las cosas las dice Tonucci porque es famoso y todo el mundo le tiene respeto, a lo mejor se hace más carne en ustedes, ¿sí? Y este es un mensajito que me lo dejaron los alumnos ayer y dije, lo uso como última filmina, como un saludo a todos y a todas, que bueno, que el tema no sé si es aguantar, pero me parece que este mensaje que me dejó este alumno es de agradecimiento a lo que ellos están viviendo en la escuela. ¿Sí? En mi escuela se trabaja mucho con los pizarrones y escribimos la clase en el pizarrón y ahí ven cómo hay un esquemita de actividades. Y siempre dejamos alguna tiza con algún cartelito ahí de cuidado y este es el mensaje final que quería compartir con ustedes. Les agradezco, ya uno no agradece el respeto
y el silencio, ¿vieron? Cuando uno termina de la presencialidad y había respeto y silencio, se agradecía. Yo siempre tenía esa, o tengo esa deferencia con el auditorio. Bien, vieron la foto, si la comparan, esta foto con la otra foto, acá aparecen otros términos. Por ejemplo, quizás hábitos y rutinas, acá lo marcan en 2 veces, ¿sí? Pero sigue la clase teniendo una ahora mayor implicancia en la organización, la idea que tenemos que movernos y la idea que la planificación y la motivación son los pilares de esta clase. Esto no lo dice la teoría, sino esto es lo que surge de ustedes, ¿sí? Esto es lo que hay que empezar a analizar cuando uno organiza alguna reunión con el personal, con su grupo de trabajo. Ahí van apareciendo y cómo se va modificando con las entradas. Y esto es lo que nos queda como insumo de la charla de hoy, para que yo también pueda generar en mi cabeza, lo que generé con esta charla. Tenemos un cuerpo de docentes que nos acompañan, coordinadores comprometidos, generando siempre propuestas de jerarquía para la comunidad de escuelas alemanas, que nos diferencia de otras áreas, pero esto es por el trabajo y por la calidad profesional que tenemos cada uno de nosotros. Nada, para los más jóvenes que sea un incentivo, para los más viejos para terminar contentos y alegres nuestra labor. Yo también estoy terminando mi tarea en la escuela y bueno, y la hago con pasión como el primer día. Así